Buen día a todos. Es una excelente mañana para adorar el nombre del Señor, bendecirlo, pero sobre todo también para escuchar, ser edificados con la palabra de Dios. Quiero decirle de corazón que para mí es todo un privilegio servir al Señor, hacer su obra. Hemos estado pidiéndole a Dios por sanidad, hemos estado haciendo la obra de Dios, confiando en que el Espíritu Santo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que obra con milagros y sanidades. Hoy precisamente vamos a dar continuidad a nuestra serie El Mejor Refugio, y el tema que hoy nos corresponde es sanidad de la familia. Vamos a hablar de la sanidad que proviene de el corazón de Dios, de la sanidad que proviene del poder de Dios. Entonces yo le quiero pedir que ponga mucha atención, de verdad ponga mucha atención, no se distraiga, enfóquese, y pues vamos a entrar en materia, vamos a comenzar. La palabra del Señor la vamos a leer en el Salmo 103, capítulo 103, versículo 1 al 5, y quiero que ponga mucha atención, búsquelo rápidamente. Estamos hablando de la sanidad que proviene del corazón, del poder, la sanidad que proviene de parte de Dios. Y muy bien, el Salmo 103, capítulo 103, versículos del 1 al 5, dice de esta manera: Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante es esto, no olvidar ninguno de sus beneficios. A veces contamos los momentos difíciles, contamos más lo que nos hace falta, contamos más los momentos complicados, las crisis, y dejamos de contar lo bueno, lo que Dios hace por nosotros, y te aseguro que son muchas más las cosas que Dios ha hecho por nosotros, y es ahí donde se nos olvida, nos desenfocamos. Seamos agradecidos. Por eso dice aquí el escritor, ¿verdad? Dice así mismo: bendice alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Dos cosas importantes. Él perdona, ¿verdad?, nuestros pecados. Eso habla de sanidad del alma, sanidad de nuestras emociones, sanidad interior. Y dice que también sana tus dolencias. Eso habla de la cuestión física, las enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Tome esa palabra. Él nos libra de la muerte. Y número 5, Él colma de bienes tu vida y rejuvenece, y te rejuvenece como a las águilas. Una vez más lo vuelvo a leer. Él colma de bienes tu vida, ¿cuántos dicen amén? Y te rejuvenece como a las águilas. Deseo con todo mi corazón que el tema de hoy nos pueda rejuvenecer, que el tema de hoy nos bendiga, nos colme de bendiciones, de bienes, de favores para nosotros de parte de Dios, y que podamos rejuvenecer. Dile al que está a tu lado: necesitas rejuvenecer. Este tiempo es un tiempo verdaderamente exacto, es un tiempo donde es necesario entender esto. Necesitamos rejuvenecer, necesitamos que nuestra manera de pensar cambie, necesitamos que nuestra manera de ver las cosas cambie y darle lugar a la fe que proviene de Dios. Muy bien, así que vamos a comenzar con esta palabra, ¿verdad? Somos seres humanos y vivimos, ¿verdad?, en cuerpos físicos. Recordemos que estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo físico es el que se va desgastando. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, la parte espiritual va creciendo, la parte espiritual va siendo bendecida, pero nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? De tal manera que conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, vemos algunas fallas, algunas fallas físicas, decae con el paso del tiempo, enfrentamos toda clase de retos en nuestra salud, un resfriado, una miopía, a veces presión alta o alguna otra enfermedad. Muchos de estos males también se originan a través
de maldiciones y herencias generacionales, a veces también por raíces de amargura, tristeza, enojo, sentimientos y emociones fuera de orden, de tal manera que qué importante es la sanidad física, pero también la sanidad del alma, como lo dice nuestra cita bíblica inicial. Necesitamos que el Señor sane nuestro corazón, sane nuestra alma, para que también nuestro físico, la enfermedad física sea sanada. Hoy vamos a tener un tiempo especial al final, ve preparándote. Recuerdo mucho el testimonio de alguien especial, lo mencioné en la transmisión anterior, donde alguien con mucha fe escuchaba un programa de radio y al final de este programa de radio el pastor venía y oraba, ¿verdad?, por los enfermos, oraba por los adictos, oraba por las necesidades. Era la fe, era tanto el ambiente de fe que se conectaban todos al escuchar este programa de radio, que el pastor invitaba: si tú tienes una prenda del enfermo, ponla ahí en la radio y Dios va a obrar. Pide por él. La palabra nos dice que no nos cansemos de orar, ¿verdad? Que la oración sea constante, seamos constantes en la oración, firmes en la esperanza en Dios. Así que no te canses de hacer la misma petición. Dios no lo ve mal. Sigue pidiendo. Seguramente en el cielo serás escuchado. Entonces sigue pidiendo por tu por tu sanidad, por tu salud. Sigue pidiendo por las necesidades. No dejemos de confiar en Dios. Al final vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que supla las necesidades, que traiga sanidad. Sobre todo vamos a orar por la sanidad. Sanidad física, sanidad emocional. Muy bien, distingamos los tiempos. Quiero empezar por ahí. Bueno, pero antes de entrar de lleno, yo les decía hace un momento, ¿verdad?, que muchas de las enfermedades vienen precisamente por las cuestiones emocionales. Y quiero compartirles lo que encontré. Se supone que es un dato fidedigno. Algunas investigaciones médicas lo describen de esta manera. Por ejemplo, cuando hay mucha preocupación, entonces afecta, ¿verdad? El cerebro es afectado con dolores de cabeza, con, pues de cierta manera, ¿verdad?, jaquecas, dolores fuertes, intensos, cuando estamos muy preocupados. El Señor Jesús nos dice en su palabra que no estemos afanados, bástale cada día su propio mal. Descansemos en Dios. Por mucho que te afanes, dice el Señor, ¿qué puedes hacer? No puedes añadir 1 centímetro de estatura a tu persona, un cabello a tu cabeza. Descansemos en Dios, confiemos en Dios. Por ejemplo, la tristeza afecta a los pulmones, el enojo afecta el hígado, el miedo, cuando tenemos un miedo tremendo, intenso, los riñones son afectados, el estrés afecta el corazón, baja las defensas. Por favor, no nos estresemos, confiemos en Dios. Tenemos que aprender a respirar, a confiar en Dios. ¿No dice la palabra que el Señor es precisamente ese aire que respiramos? El Señor está en todos lados. Entonces, otro daño es la angustia, que afecta al estómago, la frustración afecta al páncreas, etcétera, por mencionar algunas cuestiones, ¿verdad?, emocionales que dañan a nuestro cuerpo. Y bien, ahora sí, el punto 1 dice: distingamos los tiempos. ¿Qué dice Mateo 24:32? Por favor, búscalo. Mateo 24:32. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. El Señor nos pone el ejemplo precisamente de la higuera. Aprended, ¿verdad?, de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, deben de saber que el verano está cerca. Tenemos que aprender a distinguir precisamente los tiempos. Muchas personas piensan que estamos ya en tiempos finales, al borde del fin del mundo, o que ya viene, pues de cierta manera, los acontecimientos finales que habla el Apocalipsis. No, esto no es así. Hay una serie de acontecimientos proféticos en la Biblia
que nos irán señalando los tiempos finales. Debemos escudriñar, por lo tanto, ¿qué cosa? Las Escrituras. La Biblia nos habla claramente en Mateo 24, y Jesús, ¿verdad?, es el que nos habla acerca de los acontecimientos finales, señales antes del fin. Y bueno, ¿por qué les digo que no estamos en el fin? Porque en este siglo es donde apenas hemos visto, históricamente hablando, dos pandemias, la famosa el H1N1 y ahora esta pandemia que estamos viviendo, que tiene que ver con el COVID, pero previo al siglo anterior, pandemias verdaderamente dañinas, mortales, han golpeado al mundo. Aunado a eso, guerras mundiales que también han traído mucha muerte. Así que en la historia han sucedido pandemias más mortales que las que estamos viviendo en este siglo. Quizá es fuerte, pero las del siglo pasado estadísticamente fueron más mortales. Por ejemplo, la pandemia más mortífera hasta hoy fue la viruela, que provocó unos 300 millones de fallecimientos. Dejó secuelas en los enfermos y fue erradicada apenas hace 40 años. La segunda fue el sarampión, que provocó hasta 200 millones de muertos en el mundo, según la cifra de la OMS, cuyo contagio, al igual que el ébola, se previene con vacunación. Entonces, esos datos sorprenden. La tercera es la peste bubónica, estuvo activa hasta 1959 y provocó la muerte de más de 12 millones de personas, mientras el tifus dejó más de 4 millones de fallecidos, pero no supone un peligro en el mundo moderno. En el siglo XX comenzó con la gripe llamada la gripe española, que mató en 7 meses, de septiembre de 1918 a abril de 1919, a 5 veces más personas. Entonces, pues vemos que estadísticamente hablando, han ocurrido enfermedades en el mundo y que nuestros abuelos, bisabuelos, nos han contado acerca de ello y cómo sobrevivieron, cómo pudieron pues subsistir ante estas pandemias, estas enfermedades, epidemias. Yo creo en el nombre de Jesús que el Señor es tan poderoso que todas sus promesas que están en la palabra de Dios, en la Biblia, son para nosotros, y el Señor nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos pues que no son los tiempos finales por una pandemia. El Señor Jesús mismo nos recordó que todo esto tenía que pasar, tenía que suceder, pero el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Así que nuestra fe debe de estar verdaderamente depositada en Dios. Tengamos fe y confianza en las promesas que Dios nos da, que Él nos librará de la peste destructora, como lo dice el Salmo 91 del 1 al 5. Por favor, léanlo, pero no lo vamos a leer ahorita, ya lo conocemos, ya lo hemos leído. Léalo todos los días al iniciar el día, declárelo, créalo, haga suya esa palabra. Cuídese desde luego también, de verdad que es necesario cuidarnos. Me llama la atención, en esta semana conversaba con una persona que ya la habían dado de alta del hospital, alguien que verdaderamente vivió una batalla a través de esta infección, a través de el virus, y él me decía: pastor, todo lo que he aprendido en la iglesia, todo lo que me han enseñado, lo tuve que poner en práctica ahí y tuve una experiencia sobrenatural. Yo le pedí a Dios que me ayudara y me ayudó. Y mire, de verdad que esta persona, su rostro era diferente, su convicción era distinta. Tuvo que pasar esta experiencia para darse cuenta de que hay un Dios poderoso, hay un Dios soberano, hay un Dios que todo lo puede. Nuestro corazón se debe de volver a Dios. No debemos de ser orgullosos, soberbios, seamos humildes, acerquémonos a Él confiadamente. Así que sus promesas son nuestras. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No te asustes, Dios nos ayuda, Dios nos protege,
Caminemos confiando en Dios, creyendo, depositando completamente nuestra fe y certeza en Dios. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Muy bien, debemos de enfocarnos en la sanidad que proviene de Dios. He comentado, ¿verdad? Algo que en mi propia vida el Señor me ha enseñado, y es que yo no dependo de un sentimiento, no dependo de una persona, no dependo de un trabajo, no dependo de las circunstancias. Mi dependencia está en Dios. Recuerdo mucho que alguien me decía: ¿no tienes temor de perder tu trabajo? Y yo le decía: humanamente hablando, me preocupa, pero espiritualmente confío en Dios, que si se cierra una puerta, Él va a abrir otra. Mi dependencia está en Dios. Quiero decirte que tu dependencia está en el Señor. Así que enfoquémonos en la sanidad que proviene de Dios. Y quiero decirte que cuando damos lugar al perdón, el perdón trae sanidad. Pedir y conceder perdón es algo que Dios nos llama a hacer. El Padre nuestro dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros así perdonamos también a nuestros deudores. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que precisamente el Señor nos perdona cuando aprendemos también a perdonar. Entonces debemos de ser humildes y aprender a pedir perdón. Y también debemos dejar la soberbia y el orgullo, ser humildes y conceder perdón. Hay personas que no conceden perdón. Hay personas que se quedan con el agravio. Hay personas que se quedan con el deseo de venganza. Tenemos que entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque eso traerá sanidad. Escuchaba yo o leía hace tiempo acerca de que una persona que no perdona es como aquel que en un vaso tiene veneno y se toma ese veneno esperando que el otro caiga. Eso no va a suceder. Eso no va a ocurrir. Esa persona se está haciendo daño a sí misma. Cuando tú perdonas, te liberas, pero también liberas al otro. Liberas al otro, pero también te liberas. Hay sanidad. ¿Y a quién tengo que pedir perdón? Quizá primeramente debemos de comenzar con el Señor. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón. Si no cumpliste una promesa, si dijiste que harías algo y no lo hiciste, si dijiste que le ibas a servir y no lo hiciste, si has tenido mala actitud para con Dios, le has reclamado, le has exigido, has tenido un conflicto con Dios, pídele perdón. Sé humilde, pongámonos a cuentas. Dice la palabra en Hechos 3:19. Por favor, léalo, anótelo, pero léalo en este momento. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio son tiempos de paz. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú te pones a cuentas con Dios, ¿qué sucede? Vienen tiempos de paz. El Señor trae paz a tu corazón. El Señor trae paz a tu vida. No podemos estar así. ¿Con quién más tenemos que ponernos a cuenta? Estamos hablando precisamente de la sanidad familiar. Quizá hay que ponerse a cuentas con la familia. Quizá tienes que pedir perdón, conceder perdón. No podemos estar así distanciados. No podemos estar con soberbia. No podemos estar con orgullo. Tenemos que verdaderamente darle lugar a Dios. Tenemos que dejar que Dios nos ayude, Dios nos use. Tenemos que ser humildes. Permite que Dios traiga esa sanidad. Hay que pedir perdón, ¿verdad? Que la familia sea restaurada. Eso habla de una reconciliación. Si tú te reconcilias como familia, vas a ver que un ambiente espiritual será muy diferente. Vendrá un ambiente espiritual muy distinto. Concede, pide perdón. Muy bien. Dice entonces que es importante este punto, ¿verdad? Volvernos a Dios. Si adoras al Señor tu Dios, y es una promesa, ¿verdad? En Éxodo 23:25, por favor vamos a buscarlo. Éxodo 23:25. Dice de esta manera: si adoras al Señor tu Dios
Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Cuando tenemos la convicción de adorar a Dios, ¿qué sucede? Dice que Él nos provee, Él nos da alimento, nos da de beber, nos da de comer, nos suple, pero también Él aleja la enfermedad. Qué importante es conectarnos con Dios. Qué importante es estar verdaderamente en una relación con Dios. Dios no es religión, Dios es una relación. Todos los días, Señor, aquí estoy. Si algo que el Señor anhela es escucharnos, escuchar nuestro corazón. Y quiero invitarte en este momento. Voy a leer una vez más esta gran promesa que Dios nos da en Éxodo 23:25. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Hoy quiero que oremos. Quiero pedirte, por favor, que seamos sensibles a Dios y hagamos una oración enfocada. Oremos a Dios. Quisiera en este momento que oremos abarcando 3 áreas. Una de ellas es que te pongas a cuentas con Dios. Si tú sabes que has fallado al Señor, ponte a cuentas. Número 2, reconcíliate con Dios. Eso va a implicar que lo aceptes en tu corazón. Y número 3, oremos por la sanidad. Sanidad del alma, pero también sanidad física. Así como te dije al principio, recuerdo mucho que esta persona, en este testimonio que escuchaba la radio, tuvo fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que él tenía problemas con el alcohol y él quería dejar de tomar. Y entonces hizo la oración con fe y le entregó al Señor. Tomó la decisión a partir de hoy de ya no tomar nada. Señor, que no me guste, que en mí no haya el deseo de tomar. Y Dios se lo concedió, porque lo hizo con fe, porque le creyó a Dios, porque su fe activó las promesas de Dios. Hoy quiero invitarte que tu fe active las promesas de Dios. Que si alguien está enfermo, si estás enfermo, declara que Dios te va a sanar. Vamos a orar por sanidad, ¿te parece? Así que si hay alguien también que a lo mejor tú dices, yo le he predicado, le he hablado del Señor, me ha rechazado, se ha burlado de Dios, se ha burlado de mí, y así recuerdo también lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que aún la gente se ponía en la sombra de los apóstoles y la gente sanaba. A veces es increíble cómo con un trapo lo traen y lloran con el trapo y el enfermo sana. La gente tiene fe y Dios hace grandes milagros. Así que pon esa prenda de esa persona también ahí y pídele al Señor por el más grande de los milagros, la salvación, pero también la sanidad. ¿Estás listo? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a estar haciendo esto constantemente. Vamos a estar pidiendo al Señor cada domingo por oración, por sanidad. Así que prepárate. El día jueves compartía precisamente que estemos preparados. Prepárate. Pidamos a Dios. Cierra tus ojos. Señor, si tú escuchas este mensaje por primera vez, dile al Señor, Señor Jesús, te pido que me perdones porque he pecado, he fallado, y hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname porque he fallado, he hecho las cosas mal, pero hoy entiendo que te necesito y te acepto en mi corazón. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acéptame como tu Hijo, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Padre. Gracias, Señor. Amén. Si tú te has alejado de Dios, haz esta oración. Dile, Señor, hoy me reconcilio contigo. Te pido perdón. Quizá me he alejado, he escuchado de ti y he sido soberbio, he sido prepotente, he sido engreído. Señor, ya no más. Hoy me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y hoy, así como el hijo pródigo que anhelaba desear a casa, yo quiero regresar a casa, yo quiero regresar a tus brazos, Señor. Ayúdame, perdóname.
Perdóname si prometí servirte, si prometí hacer algo y no lo hice, Señor. Ayúdame, te necesito. Y vamos a orar en este momento todos juntos. Ten fe y vamos a orar por sanidad. Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos esa sanidad. Quiero leer, Señor, tu palabra y quiero, tú que estás escuchando esta oración, quiero que escuches la palabra de Dios que está en Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Señor, tu palabra dice que por tus heridas hemos sido todos curados. Te pido, Señor, que traigas sanidad al que tiene este virus, Señor. Oramos por los enfermos de COVID, Señor. Sánalos, levántalos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo declaramos todos juntos en unidad, en una oración convenida, pidiendo al Padre en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas levantando, Señor, a cada persona que se encuentra, Señor, con esta enfermedad. Creemos en tus promesas, Señor, que tú traerás sanidad y medicina en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahí ora por el enfermo, ora por la persona que tú conoces que está enferma. Comienza a orar. Levanta tu voz en el nombre de Jesús y declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús sanidad en este momento. Señor, trae sanidad también al que tiene otra enfermedad. Quizá no es el COVID, pero tiene otra enfermedad. Levántale, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos tu mano poderosa, Señor. Aquel que también nos han hecho peticiones, Señor, acerca de orar por el cáncer, acerca de orar, Señor, por ciertas enfermedades. Levanta en el nombre de Cristo Jesús. Esas personas tú las conoces. Levántalas, te pedimos. No te pedimos como quien exige, sino como quien pide tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, ¿por qué no levantas tus manos ahí? Y declaramos la mano poderosa del Señor. Señor, te pedimos que tu poderosa mano sea trayendo sanidad. Lo declaramos, lo creemos, lo confesamos, porque eso nos has enseñado en tu palabra, Señor. Que también nuestra boca es para bendecir, Señor, para dar vida. Y, Señor, queremos usarla para traer salud, para traer sanidad, para traer bendición en tu nombre. Señor, solamente eres tú, Señor, es tu nombre. Nosotros no sanamos, eres tú, Señor. Es tu nombre, conocemos al que sana y se llama Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y quiero invitarte también a que reflexiones. Si hay algo con alguien de la familia, pídele al Señor la fortaleza para ponerte a cuentas. Que no haya nada que te esté robando la paz. Si estás en división con alguien, en contienda con alguien, si no te hablas con algún miembro de tu familia, ponte a cuentas. Si has dicho palabras ociosas, ponte a cuentas. Señor, clamamos y declaramos tu poderosa mano trayendo restauración y sanidad a nuestras familias. Gracias, Señor. Amén. Decláralo, confiésalo en el nombre de Jesús y no dejemos de orar. Seamos constantes en la oración. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente cita. En un momento vamos a orar también por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Prepara ahí también con alegría de corazón tu diezmo. Muy bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Es el tiempo de darle al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas.
Y quiero compartirte algo de lo más profundo de mi corazón. Este tiempo difícil, este tiempo de crisis, también es un campo fértil, es tierra fértil para poder sembrar, para depositar nuestras semillas con fe, con alegría, y que Dios bendiga, ¿verdad? Como dice su palabra, que Dios bendice al dador. De esta manera quiero invitarte a siempre darle al Señor. No te pierdas la oportunidad. Dios te está bendiciendo a través de un trabajo, a través de un ingreso. De eso dice la Biblia, de lo que Dios nos da, le damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No hagas caso omiso, sino que haz caso, busca en la palabra que Dios habla acerca de ofrendas y diezmos. Siempre de corazón. Si no lo haces de corazón, creo que ya hay un problema fuerte, porque lo que a Dios le agrada es precisamente un corazón alegre. Dice la palabra en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no dé de mala gana, ni por obligación. Tampoco dé por obligación, dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre. De esa manera tenemos que darle. No te pierdas la oportunidad de sembrar en el reino de Dios. La obra de Dios se mantiene de esta manera. La Biblia habla de diezmos y ofrendas. No hagas caso omiso. ¿Qué estoy diciendo? No hagas como que no escuchas. De corazón se los quiero transmitir. Démosle a Dios siempre con la mejor actitud, con la mejor fe que podamos tener. Es una siembra. Así que vamos a orar, vamos a darle al Señor. Pon tu diezmo en un sobre. Si tú necesitas un sobre, solicítalo, pide 2, 3 sobres para que tengas preparado previamente tu ofrenda, tu diezmo, tus promesas. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque de lo mucho que tú nos das es que te damos, Señor. Sabemos que tus promesas son que en medio de todo, Señor, aún en medio de tiempos difíciles, tu provisión, Señor, será para con nosotros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que con alegría de corazón diezman. Si alguno no pudiese, aunque queriendo hacerlo, no diezma, Señor, no puede diezmar porque no tiene, te pido que le abras puertas de bendición, Señor. Que seamos también, Señor, agradecidos contigo. No solamente digamos, me das todo, sino que también, Señor, podamos devolverte nuestros diezmos y nuestras ofrendas de corazón. Gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos, sus fuentes de ingresos, su trabajo, y gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios por su disposición y lo que hemos estado comentando. Si necesitas el número de cuenta para una transferencia, solicítalo. Si estás en comunicación con tu líder, también le puedes pedir al líder que te dé sobres, entregarle ese diezmo. O si tú dices, pastor, yo lo quiero dar personalmente, bueno, también dinos, haznos esa referencia y nosotros nos acercamos a recoger el diezmo, a recoger precisamente esa ofrenda a donde tú nos indiques. Gracias de corazón, Dios bendiga tu generosidad. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.